entender que cuando generamos un proyecto de cálculo mecánico de líneas, uno está acostumbrado a calcularlo en un terreno plano, ¿cierto? Eso es lo que están acostumbrados. No obstante, si nos vamos a la realidad y generamos un perfil de corte de terreno, nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con esto. ¿Sí? Entonces, el vano y la catenaria van a ser totalmente diferentes a que yo tuviese un terreno plano. Entonces van a haber condiciones en que quizás mis líneas van a estar así, otras más parejas, otras que quizás vayan a estar así, otras que por ejemplo podrían estar muy juntas con esto y paso a la normativa, entonces este tramo no me sirve. Entonces va a depender de la topología del terreno como tal. ¿Ya? Nos salimos del cálculo clásico plano. Entonces para eso necesitamos cargar correctamente la información geográfica del sector. Y para eso se utilizan software de, por así decirlo, tecnología GIS, que si lo traducimos en español son sistemas de información geográfica. Los ingenieros ambientales, los topógrafos, los ingenieros constructores, trabajan harto con estos tipos de software porque permite ver los niveles del terreno y los tipos de terreno como tal. Y uno de esos programas es el Global Mapper. Ya hay un montón de programas más, pero este, al menos con el que yo estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, se puede duplicar la pantalla. Duplicar. Dígame. ¿Te ha caído el link de Global? ¿En serio? Sí. Ya, voy a intentar corregirlo. No debería estar caído. No creo. Voy a ver para revisar. No sé si puedo mostrar aquí el uso del sistema. Entonces, este es el Global Mapper. Este software con el que podemos trabajar el sistema de información geográfica. Pero el tema es que primero hay que cargar esa información. Y el software que yo recomiendo para eso es uno clásico. ¿Cuál sería? Cuando yo quiero ver el mapa, nada, es el Waze. Otro, aparte de Google Maps. Google Maps es una página. ¿Qué otra aplicación para computador? Hay una, también se llama Google. Google es más preciso de todo que podemos trabajar para obtener información. Entonces tenemos el Google Earth Pro. ¿Y por qué no necesito Google Maps? Porque necesito enviar el archivo en una extensión .kmz, que es una de las extensiones de Google Earth. Ok, el tema es que cada software tiene sus mañas, ¿cierto? Cada programa tiene sus mañas y hay que tener ciertas configuraciones a considerar. En el caso de trabajar con PLSCAD y Global Mapper, generalmente las unidades de medida que se trabaja es en UTM. ¿Ya? Nosotros generalmente trabajamos con latitud y longitud. ¿Ya? La UTM establece zonas, ¿ya? Establece sectores. Entonces lo primero que hay que hacer es en herramientas y opciones cambiar la unidad de medida acá y dejarla en universal, transversal de martillo, ¿ya? Que esta vendría siendo la UTM. En este hay que dejarla. Realmente nosotros la tenemos grabado minutos y decimales, ¿ya? Así que hay que dejarla en la UTM. Y de esa manera vamos a poder exportar bien los datos. Si no hacemos esa configuración, cuando mandemos los datos al Global Mapper va a estar todo mal, ¿ya? Por eso esa es la etapa inicial. Una vez teniendo esto listo, uno tiene que tener claro cuál es el sector donde se encuentra. Con el control L, yo activo y desactivo la cuadrícula de sector. ¿Ya? ¿Para dónde mandamos un proyectito de línea de transmisión? Mandemos algo así, un terreno que tenga hartos cerros, cosas así, cosas que se vean los niveles, ya este tratamiento de información. No me van a decir que para la cordillera, no podemos meternos ahí. ¿Ya? Recuerden algo súper importante, muchachos, que cuando uno diseña un proyecto tiene que pensar en que tiene que evitar lo más posible los parques nacionales, evitar lagunas, evitar humedales y ojalá en lo posible evitar también sectores con vivienda, ¿ya? En proyectos de transmisión. ¿Por qué? Porque es más difícil que uno le den la viabilidad desde el servicio de evaluación de impacto ambiental. Entonces siempre hay que tener en consideración eso. Ya, vamos por aquí, a ver. Yay. ¿Dónde? Yay. Yay. Sí.
¿Dónde Jay? ¿Con L? ¿Con doble L? Sí. ¿Y separado? No, Todo junto con junto. Y. ¿Jay? Jay con Y. Ahora con Y. No, Jay. Todo con Y. Sí. ¿Jay? No, doble L. ¿Ya? A, Y, A, no, Jay. Doble L. Ya. Doble L. ¿Jay? ¿Doble L? Y. ¿Sí? Sí, ahí. ¿Dónde queda ese muchachos? Jay. Ya, por un vacilón. ¿No sale? Es que aquí anda lenta la red también, así que puede llevarse eso. Ya vamos a decir ya mira rápido. De no estar mandando el palo. Quizás no me está mandando. Está troleando. Eso es propiedad del pana, ¿no? El campo Jairo. El campo del Jairo. Ya, si no. No existe, ¿vale? No sé si Ahí está, Leche. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde tiene? Ahora con Y. No sé, ahí. Terreno mapuche ya era. Ya está, era lo último. En Valparaíso. La clásica. No, ahí está. Para que andar en piso. 5 llaves. Por acá. No sé. Ahí está el pana, lo que ya está. Ah, ¿Andiste por ahí, pana? ¿No? Qué bueno. anda muy lento el internet de cosas. Un cafecito. La mucha la entrada. A ver, ¿qué es el dentro? Tengo la guerra, hermano. El dentro ahí. ¿Ah? El dentro ahí. Sí, comiéndome bailaste a la ovejera, hermano. No, 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 no. A la ovejera. Está bien con pelo, a lo que Estoy sea. quemando. Ok. Pensemos en que en esta zona que tenemos bastante cordillera, ¿cierto? O bastante cerro, por así decirlo. Vamos a seleccionar no un tramo, sino que un espacio. Porque ese espacio tenemos que evaluarlo técnicamente. Cuando yo aprendí a usar PLSK, digamos que limitaba bastante, por el hecho de que yo lo que hacía era tirar una línea. Es decir, yo seleccionaba el tramo por donde iba a pasar la línea de transmisión. En cambio, después con el tiempo, aprendí que yo podía trabajar con otro software y poder seleccionar un área. Y después ir evaluando esa área para tirar mi proyecto y mi transmisión. Porque si tiraba simplemente la línea, iban a haber tramos que iban a ser infactibles. Que, por ejemplo, podía tener cerros muy secos o pendientes muy pronunciadas, que lamentablemente eso evitaría que pudiera continuar con la línea de transmisión, ¿cierto? Entonces, al seleccionar un área, queda mucho mejor. Entonces, supongamos hipotéticamente que esta va a ser mi área. Todo esto voy a evaluar. Es una gran línea de transmisión. Todo este espacio. Entonces, lo que voy a hacer es establecer un polígono. Y digamos que voy a tomar toda esta área. Entonces, me voy aquí, voy a tomar este punto, aquí que no hay gente, por aquí y por aquí. Ese va a ser el espacio que yo voy a considerar. Entonces lo voy a poner ya. Ahí. Ok, pero el tema es que tengo que tener ojo con el polígono, porque dependiendo de cómo quede se va a ver en el otro software. Entonces tengo que sacarle este fondo. Entonces para eso me voy a estilo y color, y en la línea, por ejemplo, voy a dejar un color rojo, más que nada porque se nota. ¿Y por qué utilizo el rojo aquí? Es porque cuando yo cargue en el Global Maper la información, me va a aparecer con tonalidades verdes y azules, ¿ya? Por los niveles de elevación y de vegetación. Entonces lo voy a dejar con una línea verde, o sea, perdón, con una línea roja, y le voy a cambiar la anchura. Lo voy a dejar como con una anchura de 2. Más que nada para que se note bien cuando lo cargue en el sol, ¿ya? Y voy a dejarlo solamente el área con contorno. Ese sería mi espacio donde yo voy a evaluar mi proyecto, ¿ya? Entonces lo dejo aquí hacia acá.
Entonces aquí está JJ. ¿Ya? Y lo otro importante que tengo que saber es, ok, ¿en qué sector se encuentra JJ? Sería en el H19. Esa es la sector de la coordenada UTM. Entonces yo después, cuando lo verifique en el Global Maper, para saber que me cargó bien la información, porque me va a entregar un montón de metadatos, tengo que asegurarme que por lo menos que me marquen menos 19. Menos 19 sector sur. ¿Ya? Porque va a estar por hemisferio. Porque después se replican los números hacia arriba. Entonces tengo que asegurarme que diga menos 19. Cuando yo después lo marque. ¿Ya? Tengo aquí JJ. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Clic derecho. En JJ, aquí donde se encuentran los lugares, le voy a dar a exportar o guardar lugar como. Guardar lugar como. Lo voy a dejar en el escritorio. Y Google Earth tiene posibilidad para entregar archivos en formato KMZ y KML. El genérico, el gran general, por así decirlo, siempre es KMZ. Pero hay algunos software en específico que utilizan formato KML. Es como en AutoCAD. ¿Cuál es el formato clásico de AutoCAD? DWG. DWG. Pero por ejemplo, Dialux utiliza DXF. ¿Ven? Entonces, hay algunos software que son mañosos y tienen a utilizar exclusivamente el otro formato. En el caso de nosotros tenemos que utilizar simplemente el KMZ. Y lo vamos a guardar. Vamos a hacer pues que quede guardado, cerrar el Google Earth, porque igual es pesado. Ya, el software es pesado. Entonces yo posteriormente voy a abrir el Global Maper. Ya. Entonces, como les contaba, este es un sistema, o este programa es el sistema de información geográfica. Lo utilizan los topógrafos, ingenieros constructores, civiles, arquitectos, ingenieros ambientales, porque ellos hacen levantamiento de riesgos, por así decirlo, de riesgos potenciales en cada una de las zonas, o realizan levantamiento de las zonas como tal. Entonces este programa tiene varias funciones, por lo cual nosotros vamos a utilizar una pequeña cantidad de funciones con respecto a las posibilidades que tiene este software. ¿Ya? Así que si pueden después echarle más o no utilizarse más, genial. Yo lo utilizo solamente para esto, pero tiene un montón de posibilidades más. Lo primero, ¿qué deberíamos hacer? Cargar la habitación. Nuevo proyecto. Configurar. Siempre. Configuración. Y se va a ir siempre a la parte de projection y van a cambiar las unidades de medida, porque aquí está en latitud y longitud, pero PLSK trabaja en UTM. Entonces aquí la vamos a cambiar a UTM. UTM. Ahí está. Y aquí es donde nosotros tenemos que elegir la zona. Entonces, ¿cuál era la zona? Menos 10 y bajo a menos 19. Menos 19, aquí está, 72 y 66 grados sueltos, hemisferio sur. Esa es la que yo tengo que marcar. Y las unidades de medida aquí están en metros. Entonces eso tengo que tenerlo súper claro. Porque cuando después configure el PLSK, tengo que dejar la misma unidad de medida, si no me va a quedar la escoba. ¿Ya? Es decir, lo dejo en metros. Ok. No sé si le podría poner la aplicación. Ah, no, quedó bien. Entonces ahora, Open Data Files, aquí me va a mostrar todos los archivos disponibles, así que ojo donde lo guardo. Entonces nosotros le pusimos JJ. Aquí está JJ. Abre. Ya está. Pero vemos una pura línea. Entonces, lo primero que me cargó es netamente el polígono que yo tengo dibujado y el sector en cuestión que me mostraba el Google Earth. Lo que tengo que hacer ahora es tomar una base de datos que tengo en internet y que tome la información geográfica del sector y me cargue toda la información. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, para hacer eso, uno se va aquí, donde está este planetita, que se llama conectar con la base de datos online. ¿Ya? Y yo le doy acá, y hay pero montones y montones de bases de datos. Esta LiDAR yo la estaba probando hace poco. Creo que les comenté en su momento que había un programa de televisión, una serie de National Geographic que trabajaban con proyectos LiDAR, ¿cierto? Que ellos empeñaban desde el cielo y después reconstruían, por así decirlo, los sectores, porque imitaban todos los árboles y llegaban a la placa madre, por así decirlo.
¿Bien? Pero si uno se va a las más populares, hay que seleccionar la primera, la Aster-GDM. Aster-GDM. No es que sea una mejor que otra, ya uno se acostumbra a trabajar con ciertas bases de datos simplemente. Cada una tiene sus respectivas características. Al menos para la que yo utilizo, Aster-GDM me sirve completamente. Pero hay que ir probando la otra. Yo la otra no he probado muchas, he probado solo algunas. Y con la que más me he quedado es con Aster-GDM. Entonces, si ustedes tienen algún día tiempo, vayan probándolas todas y vean cómo se ve la información, cómo se ve al exportarla y ver si les sirve, por ejemplo, en el PLSK. Como yo digo, al menos esa a mí me ha funcionado súper bien. Entonces, la voy a conectar a la base de datos de Aster-GDM. Y fíjense. Y me empieza a cargar la información. Entonces, si se fijan, acá me va mostrando el nivel de altitud. El nivel de altitud, ¿ya? Y me va mostrando, por ejemplo, que en esta zona de acá es donde tengo mayores altitudes. Es decir, si me doy cuenta, ¿es un terreno parejo esto? Es bastante bien parejo, ¿cierto? Es decir, es ideal para poder practicar los diseños de línea de transmisión. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con un montón de inconvenientes. Y esa es la gracia, que se encuentren con inconvenientes para saber cómo solucionarlos, ¿ya? Cuando están aprendiendo. Entonces, gracias por ofrecer JJ. Buen sector para el proyecto. Y, por ejemplo, si yo me alejo, ven que solamente cargó lo que veía en la pantalla. Entonces yo, por ejemplo, este sector que cargó, yo lo puedo eliminar. Ah, me jodí. Este. El de Aster-GDM, obviamente. Ahí sí, mira. Ya, ahí sí. Y ahora si se fijan hice como un zoom, ¿cierto? Entonces yo puedo volver a cargarlo. Aster-GDM. Ahora, el tema es que se va a demorar más. ¿Por qué? Porque me tiene que hacer una base de datos más grande. Entonces, también cambia la amplitud de los colores en la escala, porque ahora ya no estoy viendo solo esto, sino que amplía aún más el rango, y como aquí estoy llegando a la cordillera, los mayores niveles de altitud se van a representar acá. Por eso acá se pone rojo, y acá ya no hay tanto rojo, sino que empieza a ver más amarillo y verde. Entonces depende netamente de la amplitud del rango. Yo obviamente prefiero que se acoten lo más cerca del área posible. Porque mientras más información vayan a sacar después, porque hay que sacar más datos, el archivo se va a volver mucho más pesado. Y esto después hay que mandarlo a AutoCAD también, ¿ya? Entonces el problema va a ser que se va a convertir en un archivo demasiado pesado para poder trabajarlo. Entonces yo recomiendo, bueno, y lo otro, aquí al lado le aparecen cada una de las bases de datos que ustedes van armando. Yo, por ejemplo, podría ahora tomar otra y dejarla en un formato Lider, que era lo que estaba revisando la otra vez. No me acuerdo si era este. No, este no era, este me abrió una página. Déjenme solamente cerciorar, no me acuerdo cuál es esta. Me acuerdo que estaba trabajando con un Lider, no me acuerdo cuál era. Estos son de Lider, así. No me acuerdo cuál era, estaba trabajando con esto el año pasado. Si no, era en otro punto. Si no, era en otro punto. A ver. Ya, no me acuerdo cuál. Dejémoslo. Ya, entonces, como dije, este tamaño es demasiado grande, ¿cierto? Entonces lo vamos a acercar más a una zona que se encuentre acotada al área de estudio, como por ejemplo esta. Entonces le voy a dar a conectar, ¿cierto? A ver qué más le pasa. Connection. Popular Source, Aster-GDM. Ahí sí. Ya, ahí está. Esa es la que a nosotros nos interesa. ¿Y cuál es la gracia de esto? Aquí yo tengo una parte tridimensional. Fíjense. Entonces ustedes pueden tener un mejor acercamiento que con el googlear. El googlear a mí como que me permite acercarme, pero no puedo estar tan cerca de los elementos, ¿cierto? Tengo como una leve visualización de cómo se verían los niveles de cordillera o de cerro. En cambio acá, fíjense, a nivel de detalle que yo puedo bajar y observar la información. Entonces me da una mejor idea de cómo verlo. Ahora, aquí yo puedo cambiar la resolución.
representación, por ejemplo, que no se vea nada, que por ejemplo se vea como si fuera de día, con día nublado. Sunset. Ahí. Ya, entonces, puedo ver cierto la representación de la escala y aquí se ve la zona que yo tengo demarcada como mi zona de proyecto. Entonces tengo una mejor representación de, ok, por estos lados quizás yo podría tirar mi proyecto como tal. El tema es que ahora tengo que generar los datos de niveles como tal. Porque lo que yo tengo aquí es netamente una representación gráfica. Pero necesito saber los niveles que tengo acotados. Entonces para eso, yo me salgo de esta vista 3D y lo que tengo que hacer es irme a terreno y generar los contornos. Es decir, tengo que generar los perfiles de altitud. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo yo a cada 50 metros generar los perfiles o los contornos de perfil. Si yo ese valor lo aumento, quiere decir que cada, por ejemplo, si lo dejo en vez de 50 lo dejo a 200, es decir, cada 200 metros me va a generar contornos. ¿Cuál es el tema? Si si aumento el número, quiere decir que va a tener menos contornos, porque lo está haciendo cada 200 metros. Si lo dejo a 50, el archivo va a tener mucho más detalles. ¿Pero cuál va a ser el problema? Va a pesar más. ¿Por qué? Porque estoy generando una mayor cantidad de información y una mayor cantidad de datos. Entonces hagamos las dos pruebas. Primero hagamos los 200 metros. ¿Ok? Y aquí va a empezar a generar los contornos. Aquí están los contornos cada 200 metros. ¿Ven? 800, 1000 y me va generando, por así decirlo, el perfil del sector como tal. Entonces yo ahora me voy a la vista 3D. Ya lo tengo realmente con cómo serían los perfiles cargados posteriormente en PLSK. ¿Por qué? Porque en PLSK, si yo mando esta cuestión tridimensional, explota. Entonces por eso hay que generar los perfiles. Entonces me va mostrando los niveles de elevación y de altitud. Entonces, ¿se fijan? Sí, hay una buena cantidad de información, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría? Control Z, si su profe dice ya, yo soy desquiciado, quiero romper la tarjeta gráfica. ¿Ya? Dejémoslo a 50 metros. ¿No es que toma más tiempo? No abuse. Empecé a comprar hace poco, el año pasado nomás. Entonces, se fijan que ahora tengo una mayor cantidad de información. Entonces aquí, por ejemplo, 1500, 1550, 600, 650, 700, 750 y 1800. Entonces, la cantidad de contornos generados es mucho mayor. Entonces, si ahora me voy a la vista tridimensional, se vuelve mucho más pesado desplazarse incluso. Entonces, la cantidad de información que tengo es, pero, abismal. Y esta es la información que al final de cuentas se va a cargar o generar en el software. Y aquí incluso, muchachos, si no me equivoco, pueden hacer una especie de video donde vaya una vista aérea y se vaya moviendo por todo el sector. Nunca lo he hecho, pero sé que se puede hacer aquí. ¿Ya? Lo dejo como dato. Ya. Ok, entonces teniendo esto listo, este es el tratamiento de datos que yo necesitaba hacer. Primero, conecto mi archivo KMZ con la base de datos que yo prefiero. En este caso utilicé la GDM, ¿ya? Con la base de datos que usted prefiere. Luego, generan los contornos, porque los contornos son los que vamos a cargar en PLSK. ¿Ya? Y una vez que tengo todo eso listo, verifico el AutoCAD que haya quedado bien. Y después voy a pasar al siguiente paso, que es cargar la información y tratarla primero en PLSK. ¿Ya? Entonces, lo que queda hacer finalmente aquí es File, exportar. Y aquí tienen que exportarlo como un vector o un LiDAR format. Export vector o LiDAR. Yo estaba trabajando en formato LiDAR para puro salir del quisquilleo donde dice documental. Uno le queda el bichito dando vueltas. LiDAR format. Y aquí tengo diferentes formatos para trabajarlo. Miren, ahí está MATLAB, pero no sé cómo se trabaja ahí. Yo solamente lo he trabajado a través de DXF, que es el que utilizo hoy día la con MATLAB. Lo trabajo en DXF y después yo lo cargo como información a, bueno, aquí todo lo que yo quiero incluir,
después, si están grabando, le pueden sacar un pantallazo. Porque hay diferentes configuraciones aquí, ¿ya? Y le borran el KMC. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque ustedes pensaron que el profe lo estamos generando como un plano. Recuerden que en AutoCAD ustedes pueden ver las cosas en 3D. Entonces, los perfiles por altura, yo lo voy a ver inicialmente como un plano de planta, pero después si yo giro el mapa de AutoCAD, deberían poder verse los diferentes niveles. Entonces vamos a hacer la comparativa, voy a hacer los dos programas abiertos, cosa que me reviente el computador, y ahí vamos a ver cómo se visualizan los dos. Entonces, primero vamos a activar el turbo esto, porque tengo miedo. Ahí, ya. Y aquí quedó el archivo DXF, como les mencioné antes, no trabaja en DWG, trabaja en DXF, igual que el Deluxe. Cuando en el Deluxe ustedes importen un plano, que lo pueden hacer, tiene que ser en formato DXF, al menos la versión en que trabaja así. Ya, miren, archivo sobre lectura. Ahí está el archivo. Empecé bueno y anda un poco lento. ¿Ven? Y ahí se encuentran todos los perfiles y se ve como, pero profe, esa cuestión es un plano de planta, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasará si ahora, por ejemplo, cargo la siguiente cara? ¿Ven? Ahí se ven todos los perfiles de terreno. Se ven la altura, por así decirlo. Es decir, algún lado de esto tiene que ser la costa. Una de estas caras tiene que ser la costa. ¿Cuál será? No tengo idea. A ver. Derecha, izquierda, atrás. Ya, esa según yo, el lado, hacia acá está la costa según yo. Aquí se encuentran las mayores alturas. Y ahí no se ve el dato porque es el dato de información, que se ve en la cara de planta. ¿Ven? Pero aquí me está mostrando toda la información prácticamente de manera tridimensional. Miren. Si aprietan el Shift, ustedes se pueden mover con la ruedita de manera tridimensional. ¿Y ven? Ahí está todo el perfil en AutoCAD en 3D. ¿Ven? Y con esto ya recién tenemos el tratamiento de datos para comenzar a trabajar en PLS. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Está bonito? Bonito. Está bonito, ¿cierto? Entonces, lo voy a dejar hasta acá porque PLSK es un poco más denso. Entonces, el lunes vamos a empezar a trabajar con eso y prefiero que tengan el software instalado. ¿Ya? Entonces, vamos a retomar un poquito lo de Global Main para ese día. Cosa que ahí mismo descarguen una base de datos, la dejen preparar al tiro y la vamos a cargar en PLSK y vamos a ir trabajando lentamente con eso hasta donde alcancemos. ¿Ya? Y les digo, como desde el semestre pasado, los muchachos, el resto de clases de poder grabar y todo, pero no da el tiempo ni la vida para poder grabar todo eso. Por eso que vamos a ver hasta donde alcancemos. Ya, por lo menos me interesa que lleguemos a esta generación de hipótesis. Después existen algunos tutoriales en inglés, cosas de que después ejecuten el proyecto, ¿no? Como tal, y selección de todo. Pero al menos hasta la generación de hipótesis y selección de conductores me gustaría llegar con el programa. ¿Ya? Y no enseñarlo por horario, porque la idea es que lo que se le enseñe bien. ¿Ya? Podría haber hecho una línea nomás y haber enseñado por una línea, pero no. Que aprendan a trabajar con sistemas de información geográfico. Mientras más software aprendan a trabajar, mejor. Porque yo aprendí sin Global Mail, sino que sacar la línea directamente desde el Google Earth y mandarla al PLSK. Pero no es la idea. ¿Ya? La idea es que podamos trabajar con hartos software y hartos sistemas de información. ¿Duda, muchachos? Ya. Entonces,